Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Una vez más acá en el espacio desde la bolsa para tratar de focalizar un tema puntual, un sector, un país, algo que a mí me parezca relevante. Y después de haber mostrado las comparaciones entre México, Brasil y Argentina, me han solicitado que haga foco exclusivamente en Brasil y eso es lo que voy a hacer en este próximo video. Y voy a rescatar algunas cosas como su propio índice, ETF, ratios y algún que otro papel cotizante en Estados Unidos, aprovechando incluso que hoy está cerrado Estados Unidos. Esto se han grabado a las 2:30 de la tarde del día 28, jueves 28, pero sí opera Brasil normalmente. Fíjense que Brasil está en este momento con una baja del 1,20% en el Bovespa y empiezo haciendo hincapié en el Bovespa justamente porque el Bovespa está en una zona de soporte extremo en términos base-cierre mensual, de aquella línea tendencial que se originara en el mínimo de lo que después fue el COVID, ahí en la zona de abril del 2020, en el caso específico de Brasil. Y fíjense la relevancia que tiene esta línea, que ha sido toqueteada varias veces anteriormente y ha servido de soporte. Así que en esta instancia está Brasil, en esta especie de cuña ascendente, si se quiere. No es exactamente así, pero es lo más parecido que le puedo decir para saber dónde estamos en caso de penetrar esa línea tendencial ascendente. Insisto que se originara en el 2020. La estructura general sigue siendo la de un canal ascendente de muy largo plazo, que es el que siempre muestro, donde en su momento se habilitó una bull flag y esta también terminó siendo superada la línea superior, pero ahora está en pleno testeo de lo que es a un día para concluir este mes de noviembre, su principal soporte en esta instancia. Voy con otro de los activos o cosas relevantes del mundo brasilero y sin lugar a dudas no puedo no hacer hincapié en lo más importante de estos días que ha sucedido en Brasil, que es que finalmente se ha visto un nuevo máximo en la jornada de hoy, en el origen de la jornada de hoy, cotizando en un máximo de 6 reales por dólar. Si bien había sido 5,99 su anterior marca, la ha finalmente superado y con esto ha ido superando día a día en términos base cierre diario, semanal y mensual sus máximos anteriores y en este momento está cotizando a 5,98 como se puede apreciar en la figura que estoy mostrando. Esto está cotizando normalmente en la jornada de hoy y obviamente esa zona en torno a 6 reales por dólar es una zona muy relevante. Podría incluso circunstancialmente marcar algún tipo de techo o resistencia, pero en caso de ser superada de forma consistente, me refiero a base cierre diario, ni que hablar base cierre semanal o mensual, estaría dando indicios de una mayor debilidad en Brasil. De momento, entonces, levemente por debajo de esos 6 dólares, 6 reales por dólar que tocó a la mañana, siendo esa el primer elemento a monitorear en materia de resistencia. Y ya que me metí con esto, voy también a meterme con el EWZ. El EWZ que está, sin lugar a dudas, en una zona extremadamente importante porque es esa línea tendencial ascendente que se originara en el 2020 y que a esta altura de la semana estaría penetrando levemente. Nótese que aún bajo estas características, EWZ no vale lo mismo al día de hoy que 2020, que sí lo está valiendo el real. Acá lo importante es que evidentemente este ha sido un año, al menos hasta acá, de terror para Brasil, donde se vio en el inicio de este 2024 a este activo, al ETF más importante de Brasil, en la zona de 35 36 dólares y hoy cotiza debajo de los 27 dólares y muy cerca de lo que ha sido su mínimo este año en 26 un cuarto en el mes de agosto. Así que atenti con esta zona, dado si fuere finalmente penetrada, ya sea por la flojedad del índice madre, el Bovespa, o IO
mayor debilidad en su moneda, el real, frente al dólar, sin duda el próximo horizonte podría llegar a ser esta zona, la zona de 25 dólares, que es donde frenó la última vez, acá, en marzo del año 23, cerrando aquel gap que había dejado en el 2020. Por lo tanto, el foco acá en esta línea y más aún en la zona de 26,70, 26,50, 26,70, que es donde cerró en la jornada de ayer. Veremos mañana qué nos depara el EWZ. Continuando con esta línea, les voy a mostrar a continuación cómo se ve el EWZ frente a, por ejemplo, el SPY, el principal ETF que representa justamente al S&P 500, que está obviamente en su máximo, el ratio este, y en este momento es donde hay que hacer foco porque está justo en la línea superior de esta cuña ascendente, lo cual podría darle algún tipo de respiro a Brasil eventualmente frente al principal índice de los Estados Unidos y del mundo, diría yo, el S&P 500, en este caso expresado a través de su principal ETF SPY. Fíjense como siempre fue eh, utilizando esta línea como soporte. De momento esta línea podría ser el techo actualmente, ya sea por algún tipo de fortalecimiento del EWZ en los siguientes días, semanas, o bien algún tipo de debilitamiento en el SPY. Donde no cabe ninguna duda tampoco es en su relación con el principal ETF argentino, ARGT. Fíjense que está incluso a un día para terminar el mes en su mínimo absoluto, y eso incluye el penetrar de momento marginalmente lo que es la línea inferior de esta cuña armada hace 4 años atrás, nada menos, con lo cual no solamente está en el mínimo de esos 4 o 5 años, sino de toda la tirada desde el año 2012. Impresionante realmente por lo que muestro siempre, que es la fortaleza que ha tenido Argentina y este ETF en particular, ARGT, en los últimos 4 años, y la debilidad manifiesta que viene teniendo EWZ en ese lapso de tiempo y fundamentalmente en este 2024. Pero si lo quieren ver de otra forma, también podría ser como el Merval en dólares le está ganando a EWZ, dado algunos piensan que al ARGT, al estar muy linkeado a Meli en un 25%, podría no ser reflejo cabal, pero fíjense que igual, es exactamente igual, con la diferencia de que la caída que tuvo Argentina entre el 2018 y el 2020 se pone más de manifiesto acá, pero sin embargo también está en el máximo de los últimos 12 o 13 años, en este caso el Merval en dólares en relación a EWZ, incluso superando lo que podría haber sido la línea superior de este canal ascendente. Ni que hablar durante los 4 últimos meses, diría yo, desde el mínimo de agosto a la fecha, donde realmente Argentina ha superado hasta, diría, al más optimista de los inversores. En cuanto a resultados, a eso me refiero. Voy a mostrar a posteriori también algunas especies de las muy características de Brasil, como por ejemplo, en este caso PBR. Fíjense que PBR, a pesar de no estar, fíjense el largo plazo de PBR, primero lo muestro para que tengan una idea dónde llegó a estar en el 2008, que fue el pico de Brasil, y dónde está ahora PBR. PBR no está en su mínimo, como sí están otros papeles que voy a mostrar o que muestro asiduamente, pero ciertamente se ha alejado de lo que es su gran resistencia de fondo, esos 18 dólares, que volvió a tocar unos meses atrás y que no pudo superar. Va a quedar más claro cuando lo muestre en términos semanales. Fíjense que de momento no ha podido recuperar esta tendencia al ascendente, está tratando de luchar contra ella, y sí, si pudiera superarla, evidentemente iría en búsqueda de lo que aún potencialmente puede ser una bull flag e ir por más. Es distinto a lo que se ve en otras especies brasileras que están muy cerca del mínimo de los últimos meses barra años. Por ejemplo, voy a tratar de encontrar acá el caso de BBD. Fíjense lo que ha hecho BBD, un desastre realmente.
BBD muy cerca de su mínimo, su último mínimo, que si lo vemos en la Big Picture, van a ver ustedes dónde está BBD de largo plazo. O sea, ha vuelto a los mínimos que se vieron en el 2008-2009, que se vieron en el año 16 y que se vieron en el origen de la pandemia en marzo-abril del año 20. Por lo tanto, estamos a nada, que ya lo hizo en agosto de este año en una cota en torno a 2,15, cerrando ayer en Estados Unidos en 2,26. Fíjense lo que es este chart que está, insisto, casi en el mínimo multianual, ¿está bien? O sea, valores que no se veían realmente años. Voy con otros papeles de Brasil, un distinto, si se quiere también, el caso de Nu. Fíjense que Nu sí ha podido de alguna manera capitalizar, quizás no este último mes, pero sí hasta este último mes, cómo fue subiendo a lo largo de los años 23 y lo que iba del año 24, y cómo, digamos, la excepción puede ser el último mes, mes y medio, donde se vio cierto recul en este papel, y más recientemente por la aparición de su balance, pero ciertamente todavía está mucho más cerca de su máximo que de su mínimo. Recuerden que les acabo de mostrar que BBD está por acá, para tener una referencia, y podría estar trabajando dentro de un expandido, cuyo soporte extremo está en la zona de 12,40 aproximadamente. Así que aún y a pesar de este recorte que ha tenido Nu, todavía de largo plazo, de mediano plazo, como quieran llamar, los Bulls están con cierto control. A pesar de, vuelvo a repetir, que en las últimas semanas le han pegado duro a esta especie. Una más que había separado, dos más. El caso de Vale, que desde el punto de vista de largo plazo es bastante similar a lo que les mostraba recientemente con el caso de Nu. Perdón, vuelvo acá y fíjense dónde está Vale. O sea, el caso de BBD es que está por esta zona, incluso está mejor desde el histórico que el propio BBD, para saber cuán mal uno de los principales bancos brasileños está, y forma parte de muchas carteras de inversión, por cierto, y que actualmente en el caso de Vale pelea esta zona, que es la zona en torno a $10, estando levemente por debajo en el cierre de ayer, en 9,87, y de no poder aguantar esta zona, podría volver al pozo. Eso sería dantesco, digamos, el primer tramo del año 16 cuando salió el papel y que hizo el primer techito en la zona de 6, un cuarto, 6,20. De momento luchando por permanecer en términos base cierre mensual arriba de los $10. Por último, GGB, Yardó. GGB, ahí, me gustó más. Fíjense que actualmente, fíjese de dónde viene. Cuando yo veo los charts mensuales, fíjense qué lejos quedaron esos máximos. Este papel llegó a valer $20, hoy vale menos que 4. Y estamos hablando de la misma especie e incluso no considero en este caso ningún tipo de inflación ni nada por el estilo porque sería aún peor. Fíjense que en este caso, entonces, GGB podría estar dentro de un soporte, está de hecho dentro de un soporte de magnitud, como es la línea tendencial ascendente que surgiera en el año 2016 acá, y en paralelo está en el 61,8 de recorte de todo ese movimiento ascendente previo a acá, y por otro lado, y esto es lo que no le ha permitido una suba mayor, está como freno esta tendencial declinante originado en el máximo del año 23. Por otro lado, ¿podría todavía tratarse de una bull flag? Sí, podría tratarse de una bull flag, más aún incluso si lo vemos de largo plazo. Lo que pasa que para eso tiene que, en primer lugar y ante todo, superar la tendencial declinante. Bueno, esto ha sido un panorama exhaustivo de Brasil. Voy a terminar una vez más con mostrando el real, que ha sido obviamente el responsable directo, yo diría, de la debacle de Brasil de los últimos meses,
que empezó, digamos, yo diría en el origen de este 2024, que se acopló acá, exactamente acá, en la línea inferior de este canal ascendente, que después la línea superior ha sido utilizado como piso y como reacción. Acá lo importante es saber si va o no a superar de forma sustancial esos $6, esos 6 reales por dólar, valor que tocó hoy por primera vez en la historia y que marca un nuevo hito en el mercado, en el mundo Forex, para el Forex brasilero, específicamente en su relación con el dólar de los Estados Unidos. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Un día especial porque no hay mercado en los Estados Unidos, no hay mercado referencial, el mercado rector, pero sí opera en Brasil, y obviamente lo está haciendo con un Bovespa en baja, con papeles en baja y con un real que hoy por primera vez alcanzó los 6 reales por dólar. Vuelvo a agradecer a la gente que permanentemente consulta, permanentemente saluda, bueno, todos esos afectos que llegan desde hace años, a los suscriptores de charliesub.com, obviamente muchas gracias, y a los oyentes en general y a los lectores en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram y demás. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ahora sí, será entonces hasta cualquier momento de la semana entrante con algún tema que me parezca oportuno mencionar. Muchas gracias.